Muy buenos días. Tengan todos ustedes el día de hoy, 1 de agosto, domingo 1 de agosto de 2021, y sean bienvenidos a la Primera Iglesia Bautista de Monterrey en su edición de la Escuela Bíblica Dominical del día de hoy. En esta mañana vamos a estar considerando, basándonos en el Evangelio de Juan, una señal pedida. Estamos bajo el módulo de respuestas de Jesús, que es la lección número 4. Vamos a considerar qué respuestas da Jesús ante una señal que le fue pedida, una señal difícil. El texto a memorizar se encuentra en el capítulo 2, versículo 19, que dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Haciendo un breve resumen de los evangelios, podemos ver que el Evangelio de Juan fue escrito casi en el año 100. Fue el último de los evangelios en ser escritos. El primero fue el evangelio escrito por Marcos, Juan Marcos, en el año 70 después de Cristo aproximadamente. Y este es simbolizado por muchos teólogos con un buey, que es también un animal de ofrenda, como simbolizando, personificando a Jesucristo como siervo y obrero del Señor. En el Evangelio de Marcos, el énfasis es los milagros de Jesucristo, su fortaleza y su acción. En Marcos siempre estamos viendo que Jesús está moviéndose y actuando. El siguiente evangelio en ser escrito fue Mateo. Mateo tomó como base Marcos, allá más o menos cerca del año 80, y es simbolizado por un león porque presenta a Jesucristo como el rey de justicia de los judíos, el león de la tribu de Judá. Y el enfoque es la justicia de Dios. Ya un poco más adelante, pero más o menos alrededor de esas fechas, encontramos el Evangelio de Lucas. Lucas fue un discípulo de los tiempos de los viajes misioneros de Pablo y presenta a Jesús como el médico y el amigo de los pecadores. Lucas mismo fue médico y el enfoque de este Evangelio, de esta versión de la vida de Jesús, es la humanidad de Jesucristo. Estos tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque tienen mucha correlación unos entre otros y la mayoría de los pasajes que aparecen en uno aparecen en el otro, con sus excepciones. Sin embargo, el evangelio de Juan es distintivo porque su enfoque es presentar a Jesús como el verbo de Dios, como el pan de vida que bajó del cielo, y el enfoque es su divinidad. Es por ello que es representado por un águila, porque está en las alturas. Como mencionamos, el evangelio que estamos considerando el día de hoy es el evangelio del apóstol Juan. Y podemos ver aquí en esta imagen que estamos en este momento en los dos primeros capítulos, en donde podemos ver la manifestación del Hijo de Dios. Los 21 capítulos están divididos principalmente en dos partes, en donde podemos ver que los primeros 12 nos hablan de cómo Jesús estaba ministrando a las multitudes, y en la parte final, del 13 al 21, es cómo él ministra a unos cuantos. Podemos ver también que en esta primera parte el enfoque son las señales en su ministerio público, básicamente en Galilea y en Judea, y eso abarcó prácticamente los 3 años y meses de su ministerio. Una vez más, recordar que este evangelio fue escrito aproximadamente en el año 100 por el apóstol Juan. Eh, Debo aclarar que se le reconoce a Juan, aunque se sabe que más que Juan fueron sus discípulos los que captaron lo que él decía y lo escribieron. Entonces, por eso se le atribuye el evangelio a Juan. Muy bien, pues ya con este preámbulo vamos a poder entrar propiamente a la lección con esta introducción. ¿Por qué fue escrito el Evangelio de Juan? Nos dice aquí que esto fue escrito para dejar por escrito todas las señales que el Señor Jesucristo hizo, para que quienes las leyeran o las leyésemos, llegásemos a creer en Él. Y esto lo encontramos al final del Evangelio, en Juan capítulo 20, versos del 30 al 31, que nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, quien, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Qué regalo, qué bendición tan grande, ¿verdad? Conocer de las obras de Jesucristo para comprender, llegar a ver y entender que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, y al creer en Él podamos tener la posesión de la vida eterna. El Señor Jesucristo estuvo haciendo señales, y esto ya lo hemos empezado a ver en las lecciones anteriores. Muchas de ellas son señales muy conocidas, y sabemos que estas señales ningún ser humano las puede realizar, como el transformar el agua en vino, como el multiplicar los panes y los peces, como el sanar a un ciego, a un enfermo, a un cojo, como caminar sobre las aguas, o aún resucitar de los muertos. Recordemos la vida de Lázaro. Pero veamos que todo esto que hizo el Señor Jesús, nadie lo ha podido hacer ni antes ni después, ni aún en estos tiempos. Y es para mí maravilloso. Quise escribir aquí un pequeño borrador, un pequeño bosquejo de cómo el Señor Jesucristo, que es Dios, como tal, está por encima de todas las leyes que Dios mismo, que Él mismo estableció o establecieron para que gobernasen el universo, gobernasen la tierra, gobernasen todo lo que nos rodea. El solo hecho, por ejemplo, de caminar sobre las aguas. Bueno, ¿qué leyes hay? Pues la gravedad, para empezar la gravedad. Él está por encima de la ley de la gravedad, por encima de esa ley de la tensión superficial, en donde no se abre el agua bajo sus pies. Es maravilloso. Nadie lo podemos hacer. Necesitamos unos esquís o un flotador. Dios no. Jesucristo no. Entonces, es de maravillarse. Como Él, un ciego, arregla todo el tema genético o de célula dañada sin hacer ninguna operación. Es simplemente a su voz, a su contacto, a su palabra. Bendito sea Dios, porque esto nos confirma que solamente Él es Dios. Y vamos a ver el pasaje de hoy. Nos dice, revisando el capítulo 2, versos del 3 al 22, que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció y volcó las mesas. Qué impresionante, ¿verdad? Dice que hizo azote de cuerdas y echó fuera a todos. Más adelante nos dice, y dijo a los que vendían palomas, me imagino que estaba muy, muy enojado, quitad de aquí todo esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces sus discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Continuamos en el verso 18. Y respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le contestan, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos acordaron que les había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, vamos a profundizar en esta parte de lo que es la purificación del templo. Les estoy presentando aquí lo que es una maqueta reconstruida de lo que hubiera sido, lo que fue el templo de Herodes. Un templo enorme, hermoseado, eh, un lujo exuberante, que fue el templo en el que Jesucristo tuvo este encuentro. Veamos. ¿Qué había sucedido hasta entonces? Bueno, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Dónde andaba? ¿De dónde venía?
Bueno, está iniciando su ministerio. En el material que les dimos en el manual de estudio del alumno, vienen varios mapas, la vida de Jesucristo expresada en mapas. Y tomamos un pedacito de esos mapas y en este caso vamos a poder ver cómo Jesús, partiendo de Nazaret, número 1, pasa aquí al número 2, al río Jordán, al otro lado del Jordán, para encontrarse con su primo Juan el Bautista y ser bautizado por él. Y después de ello, el Espíritu Santo lo mueve al desierto de Judea, aquí al norte del mar muerto, en donde el Señor Jesús fue tentado 40 días por Satanás y venció, salió victorioso. Posteriormente él regresa al otro lado del Jordán, a esa zona cerca de Betania, donde están sus amigos. Él llega a desarrollar una amistad muy, muy hermosa con un grupo de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y el Evangelio narra que es en esa sección, en esa zona, en donde él hace el llamado a sus primeros discípulos. El mismo apóstol Juan, Simón, Pedro y Felipe. Por cierto, estos eran nativos de Bethsaida, de acá del norte, del mar de Galilea. Bueno, él regresa a Galilea y en su paso por Galilea llegan a Caná y llegan esas bodas, unas bodas muy famosas. Y ahí el Señor realiza su primer milagro, que es convertir el agua en vino. De allí nos dice en el capítulo 2, verso 12, que se van a Capernaum o Cafarnaum, como aparece actualmente en el mapa de Israel, y de allí se mueve o se traslada hacia el sur para ir a la fiesta de los judíos. ¿Por qué nos dice que subió a Jerusalén si está yendo hacia el sur? Porque tiene que ver con la altura de las ciudades donde él estaba. Originalmente yo pensaba que se había movido de Nazaret a Jerusalén. Nazaret está a 374 metros sobre el nivel del mar, mientras que Jerusalén está a 754, ¿sí? Pero no, recordemos que Jesús se movió de Caná hasta Capernaum. En Capernaum descubrí, yo no sabía, que esta ciudad está a 210 metros bajo el nivel del mar. Entonces son los 210 más los 754, o sea, 964 metros de distancia, que fue lo que recorrieron para subir a Jerusalén. Una distancia promedio es de casi 200 kilómetros, 2 horas de distancia, desde Capernaum hasta Jerusalén. Nos dice el evangelista que fueron a celebrar la Pascua. Muy bien, ¿por qué es importante señalarlo? Bueno, Jesucristo se distinguió por ser cumplidor de la ley. Él siempre dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y uno de los requisitos o de los puntos clave para un buen judío es respetar las fiestas establecidas por Dios. Esas fiestas son momentos de encuentro con Dios para tener comunión con Él, en donde se le va a adorar y el Señor les va a enseñar. ¿Cuáles son esas fiestas? Bueno, aquí les presento las 7 fiestas, que son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias de la cosecha, las fiestas de la semana o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de la Pascua, de hecho, voy a regresarme un poquito, el Señor les pide 3 veces al año vendrán a reunirse aquí a Jerusalén al templo a celebrarlo. Bueno, son 7 fiestas, pero son 3 vueltas nada más. Y en esas 3 vueltas, en la primera celebraban la Pascua, los panes sin levadura y las primicias de la cosecha. Todo eso se celebraba en esa primera visita. En la segunda visita, 50 días después de los primeros frutos, está la fiesta de las semanas o Shavuot o Pentecostés. Y al final, allá por el mes de Tishrei, que se equivaldría para nosotros en septiembre-octubre, dependiendo cómo es el calendario lunar, que empata con el calendario solar con el que nos regimos. Bueno, en esa tercera vuelta sería la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah o el Rosh Hashanah, que sería el primer día del año civil para ellos, el día de la expiación, el Yom Kippur,
o la fiesta de los tabernáculos o Sucot. En esa fecha o en ese tiempo se reúnen para tener esas fiestas y aquí añadimos un par de fiestas más que fueron anexadas después de que el pueblo regresó de cautiverio. Ya platicaremos más de ello. Es la fiesta del Shemini Atzeret y el Simchat Torah o la alegría del Torah. Y es una especie de cierre de fiestas y el regocijo por tener la palabra. Todo esto está reflejado en el libro de Levítico, capítulo 23. De hecho, a todo lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar sobre estas fiestas, pero si queremos un resumen concreto ahí, vamos a encontrarlo en Levítico 23. Bueno, pues estamos viendo que el Señor Jesús subió a celebrar la Pascua en Jerusalén. Siempre la celebró, no es que esta vez apenas empezara a celebrarla, sino que estamos haciendo referencia a sus 3 años de ministerio y por eso mencionamos primera Pascua, segunda y tercera Pascua, refiriéndonos al primero, segundo y tercer año de su ministerio. ¿Cuándo empezó esto de la Pascua? Bueno, solamente recordar que en los tiempos de Moisés, allá en el año 1500 antes de Jesucristo, Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios y fueron liberados por medio de sacrificar un cordero y poner la sangre en los dinteles de la puerta de la casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte al ver esa sangre en los dinteles, el ángel no entrara a quitar la vida al primogénito, sino que pasara donde no hubiera esa señal. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Bueno, esa fue su primera Pascua y la prepararon deprisa. Estaban listos ya nada más para salir de la esclavitud. Ya estando en el desierto, camino al monte Sinaí, Dios les habló en el monte Sinaí y al primer año de su salida de Egipto, el Señor les pidió que celebraran la Pascua. Bueno, se lo dijo desde la salida de Egipto, al año celebraron la Pascua, pero al mismo tiempo el Señor preparó que se construyera el tabernáculo de reunión. Y esta va a ser la parte importante en la lección de hoy. Cómo el Señor siempre está buscando tener comunión con su creación, comunión con su pueblo, ¿sí? Vemos aquí entonces que el pueblo de Israel celebró su primera Pascua, de acuerdo a lo que nos dice en Números 9 y Levítico 23, en el tabernáculo en el desierto. Fue su primera Pascua ya libres. Entonces el Señor Jesús, en su primer año, va a celebrar la Pascua. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con que el templo está contaminado. Yo lo que veo es que a Jesús le dio un dolor muy grande, una impotencia, un enojo muy grande, porque está contaminado ese lugar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando él va en el segundo año a celebrar la Pascua? Pues que había muchos enfermos que adentro del templo lo buscaban. Los evangelios nos dicen, y aquí nos apoyamos en el evangelio de Mateo también, que Jesús sanaba y enseñaba dentro del templo. Y esto es algo inaudito, porque de acuerdo a las leyes judías, un enfermo no podía entrar al templo, no debía entrar al templo. Sin embargo, en esa búsqueda desesperada de los enfermos, sabiendo que estaba allí Jesús, iban y lo buscaban al mismo templo, a riesgo de que los fueran a vituperar, a apedrear, a correr. Ellos se arriesgaban a buscar a Jesús. Bueno, allí él sanaba, el Señor era movido a misericordia. No estoy segura que los líderes religiosos hicieran lo mismo, pero el Señor Jesús sí. Ya en el tercer año vemos al Señor Jesús celebrando la Pascua y en esa celebración se dice, queda registrado que él lava los pies a sus discípulos. Podemos observar que Jesucristo siempre está enfocado en sanidad, santidad, en pureza. Santidad y pureza en el templo. Santidad y pureza en tu cuerpo. Está enfermo tu cuerpo, el Señor te sana, ¿sí? Para que sea puro, que no esté contaminado por la enfermedad. Y limpia los pies de los que están en servicio. El Señor siempre está buscando que estemos limpios para presentarnos delante de Dios. También aprovecho aquí en este cuadro para mencionar que en esta tercera Pascua el Señor establece la cena conmemorativa y es donde reparte el pan y dice: mi cuerpo va a ser cortado
como este pan, ¿sí? Y al servir el jugo de uva, el vino, dice, y esto simboliza mi sangre para un nuevo pacto. Y es ahí donde el Señor Jesús hace una transición entre la práctica actual y lo nuevo. Lo nuevo es que ahora, si antes se sacrificaba un cordero, ahora Él es el cordero. Si antes se ponía la sangre de ese cordero, ahora va a ser su propia sangre. Si antes se ponía la vida de un cordero, va a ser su propia vida. Está preparando. Desde el primer año nos está diciendo, voy a morir, voy a morir. Desde el primer año. Llama la atención que nos dice, el celo de tu casa me consume. ¿Dónde dice eso? Bueno, lo encontramos en el Salmo 69:9, que dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Otra versión nos dice, la emoción que siento por tu casa me está consumiendo. Recibo las ofensas de los que te insultan. Una vez más, el Señor Jesús está reaccionando ante las ofensas que le hacen a su Padre. Yo creo que cada uno de nosotros reaccionaríamos si alguien ofende a nuestro Padre, ¿sí? Lo defenderíamos. Bueno, el Señor Jesús con mayor razón porque es Dios mismo. Y es donde realiza esta primera purificación. Ya vemos que fue cerca de la Pascua y es donde Él azota cuerdas. Es en el único caso en donde se menciona que Él azota cuerdas. O sea, muy violenta la situación. ¿Por qué? Porque Él dice, esto lo han convertido en un mercado, cuando debe ser un lugar de reposo, de santidad, de recogimiento, de comunión. ¿Sí? La segunda purificación que él realiza lo narran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y eso fue hacia el tercer año de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Porque justamente antes de que él realizara la purificación del templo, nos narra de su entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, fue la última semana. Entonces, el Señor Jesús se la pasó haciendo purificación. Y en esa ocasión él dijo, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Que el Señor nos ayude y nos guarde a mantener su casa, es decir, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra iglesia, ¿sí? Nuestro matrimonio, en esa santidad que Dios quiere. Y el Señor nos dice, y no la conviertan ni en mercado ni en cueva de ladrones. El templo del Señor es para ser respetado. El lugar de adoración es para ser respetado, no para ser profanado. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Y aquí voy a tener que remarcar un poco. No de todos los judíos, no de toda la nación, sino de estos líderes religiosos que estaban al frente del templo. ¿Sí? ¿Eran malos? Pues no, se puede decir que era la gente más piadosa. ¿Sí? Se puede decir que era la gente más observadora de la ley. Tal vez se habían convertido en personas muy legalistas, tal vez algunos no, pero nos referimos a ese grupo, no a la nación completa. Y este grupo le dice, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Fíjense que la pregunta no fue, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, si yo leo directamente de mi Biblia en el español, yo infiero o inferiría, esa fue la pregunta. ¿A ti quién te mandó? ¿De dónde saliste? ¿Por qué te atreves a venir con cuerdas y a correr a medio mundo y a callarlo? Pero recordemos que el Señor Jesús imponía autoridad, porque la tiene. Entonces no se atrevían tampoco así a decirle, oye, tú muchachito, salte de aquí. No, no, no le podían decir eso. ¿Sí? Pero al mismo tiempo ellos se sentían agredidos. Oye, nosotros somos los oficialmente encargados de la vida religiosa espiritual del pueblo. ¿Tú por qué vienes y haces eso? ¿Sí? Tenemos que calificarte, tenemos que ver si estás listo, eres apto para ser el líder religioso de Israel. Realmente, en su pregunta y en su actitud, en su postura, ellos le están diciendo tácitamente a Jesús, tienes que darnos cuentas a nosotros, ¿sí?
pero fueron muy astutos. Yo diría que se fueron a la yugular. ¿Qué señal? Y yéndonos al pasaje y buscando directamente en el idioma original, el hebreo, la palabra que utilizan fue, eh, voy a dar la referencia en el diccionario Strong, la G4592. Dice aquí, semellon, semellon, ¿qué señal? ¿Qué significa? ¿Qué señal ceremonial sobrenatural o milagro nos das? Y queda ahí entre paréntesis, para que te atrevas a hacer esto. Tienes que ser alguien mucho, muy superior como para que nos vengas y nos digas todo esto y nos hagas todo esto. Sí. Este vocablo griego es equivalente al vocablo hebreo ot, que tiene referencia en hebreo del diccionario Strong del 226, que tiene que ver también con una marca, con una señal, con un símbolo, con una evidencia profunda, fuerte. ¿Con qué señal tú te vas a defender para hacer todo esto? Fíjense que ante esa pregunta, Jesús entiende perfectamente el mensaje y se da cuenta que propiamente no le están pidiendo su genealogía, aunque sí lo están haciendo indirectamente. O, no sé, él pudo haberse defendido, ¿no? Pues déjame empezar con mi genealogía, yo soy el Hijo de Dios. O sea, no se puso Jesús a defenderse a sí mismo. Pudo haberles dicho, pues a mí se cumplen todas las profecías, soy el Hijo de Dios y aquí ustedes se callan. No, no es el carácter de Jesús ser así. Él prefiere que tú y yo, así como en aquel tiempo ellos, descubramos quién es Jesús en base a sus obras. Y él, a partir de ese momento, cuando le dicen, ¿qué señal? Bueno, a todo lo largo del Evangelio de Juan vamos a encontrar que se hablaba de señales. En el capítulo 4, verso 48, Jesús les decía, si no ven señales y prodigios, ustedes no van a creer. ¿Sí? Y luego le contestaban a él, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces aquí podemos concluir que las señales son para los incrédulos, aquellos que necesitan señales para creer. Bien, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Vamos a verlo. Nos habla de un día, de 3 días. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vaya respuesta. Destruyan este templo. ¿Por qué, ¿Por qué puso al templo de por medio? ¿Por qué no puso otra cosa? ¿Por qué no dijo que caiga un rayo del cielo? Que en este momento suceda un terremoto. Que todas las piedras que hay aquí de la construcción se conviertan en pan. No sé. Señor, abre los ojos de estos religiosos para que vean los ángeles que están a mi alrededor sirviendo. Eso sería una señal portentosa y milagrosa, ya de por sí. Pero el Señor se fue todavía más a fondo, conociendo qué es lo que había en su corazón respecto al templo, lo que significaba y lo que era para ellos en ese momento. Y pone al templo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y observemos que el Señor Jesús es congruente, mientras que aquí en el Evangelio de Juan pone al templo y en 3 días lo levanto. En el Evangelio de Mateo él habla de que el Hijo del Hombre, la señal que ellos pedían, porque se la pasaron pidiendo señales, los incrédulos, dice, no tendrán ninguna señal más que la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Así será el Hijo del Hombre. Pero observemos la consistencia. Acá habla de 3 días con Juan y en Mateo habla de 3 días. Observen que no dice que acá son 5 y acá son 2, 7 y 3. No, 3 días. Ya él está avisando que 3 días va a estar sepultado. Y es entonces que aquí conviene hacer una rápida revisión de lo que es el templo en el corazón del pueblo judío, considerando que es un punto de reunión, comunión y protección en base a lo que nos dice
el hebreo original, cuando se refiere al tabernáculo que Dios mandó a Moisés a construir, el Mishkan, ¿verdad? Que significa que es un lugar o tienda para habitar, un símbolo de protección y comunión. Es una residencia, una cabaña, es una morada, es un lugar de protección para cubrirte, para resguardarte. Y podemos observar, tal vez no lo hayas reflexionado de esta manera, pero podemos observar cómo Dios siempre ha buscado tener un punto de reunión, de comunión y de protección para su creación y para su pueblo. El primer lugar de comunión fue hecho por Dios. No había casa hecha por el hombre, fue hecha por Dios y se llamó el huerto del Edén. Se construyó durante los días de la creación y duró hasta la caída de Adán y Eva, ¿sí? Tomando como referencia el tabernáculo, que tiene su patio, su lugar santo y su lugar santísimo, sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos considerar que el universo es el patio, el lugar santo la tierra y el lugar santísimo el huerto del Edén. O sea, el lugar de comunión es este, ¿sí? Muy bien. El siguiente lugar de reunión lo encontramos en el tabernáculo de Moisés, que fue erigido en el año 1500 aproximadamente, antes de Cristo. Y podemos ver que este campamento que Dios mandó a hacer fue precisamente para tener ese tiempo de comunión con el pueblo, ¿verdad? Esta fue construido durante el primer año en el desierto a la salida de Egipto. Todo el tiempo que duró este tabernáculo fue hasta la construcción del primer templo de Salomón. En todos los avatares de la sobrevivencia del pueblo de Israel, nos encontramos ya en los tiempos del rey David, más o menos en el año 1000, en donde el tabernáculo ya había perdido su función. Haciendo un repaso, una remembranza, salen de Egipto, se construye el tabernáculo, muere Moisés, sigue Josué, se tiene el tabernáculo, siguen los jueces, allí hubo mucha, digamos, aridez espiritual. El tabernáculo existía, pero no se usaba. Sin embargo, Dios nos muestra que estaba el profeta, el sacerdote Elí, y estaba el profeta Samuel. Y se reaviva otra vez el trabajo en el tabernáculo. Hubo malos liderazgos ahí, con Elí y con Samuel, con sus hijos. Y llega el momento en que se nombra un rey, en este caso al rey Saúl, y llegamos hasta el rey David. Ya cuando estamos con el rey David, la Biblia narra que solamente él lograba conservar el arca del pacto, que es el lugar, o más que nada era el lugar, la pieza en donde el Señor se manifestaba. Lo más que pudo hacer David fue tener una pequeña carpita para protegerla. Hay muchos aviatares allí con el arca del pacto, que sería muy bueno que tuvieran la oportunidad de leerlo. ¿Qué pasaba con aquellos hogares que por alguna circunstancia llegaba el arca a su casa? ¿Cómo le iba a esa familia? Se los dejo de tarea. Bueno, pues esta pequeña carpa, por si no sabían, incluso se hablaba estuvo ubicada ya en Silo, fue hecha por el rey David, ¿sí? Y lo narra segundo de Samuel, capítulo 6, verso 17, y fue hecha después de la derrota de los filisteos, pero antes de que Dios hiciera su pacto con el rey David. Duró hasta que se construyó el primer templo. Y llegamos al primer templo. Todo esto para comprender la importancia y qué tan arraigado está el concepto del templo en el pueblo judío, ¿sí? Llega Salomón y aunque David, su padre, quiso construir un templo para Dios, Dios le dice, tú no me vas a construir templo porque has derramado mucha sangre, eres un guerrero, pero vendrá tu hijo y él lo levantará. ¿Qué sucede? David junta materiales, Salomón, que fue uno de los reyes de mayor gloria en todo Israel, hace su parte,
y se construye un templo de doble de tamaño del tabernáculo, ¿sí? Este templo fue construido ya por el año 960. Se le conoce como la casa, ¿verdad? Beit HaMikdash, ¿sí? Es una casa para adoración. Y la empezó a construir en el año 4 de su reinado. Tardó 7 años en construirla, según lo que nos dice Primero de Reyes capítulo 6. Pero este templo fue destruido allá en el año 586 a.C. por Nabucodonosor. Observemos que este templo fue saqueado desde el principio. Fue construido en 960, pero ya para 925 fue saqueado por el faraón egipcio, fue profanado por algunos de los reyes de Judá que no obedecían las leyes de Dios, pero finalmente fue destruido por los babilonios allá en el año 587. Es muy triste saber que no hay restos arqueológicos del mismo, y es en este tiempo en donde se pierde todo rastro del arca del pacto. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque todos los utensilios fueron llevados a Babilonia. Aquí tenemos una imagen, un relieve histórico que nos muestra esta situación. Pero siempre Dios levanta a personas que están buscando un remanente espiritual, que está buscando mantener la comunión con Dios. Y de las personas que fueron exiliadas allá a Babilonia, cuando los babilonios fueron vencidos por los medos y los persas, se da la oportunidad de que regresen bajo el liderazgo de Zorobabel. Y viene un grupo del pueblo de Israel, allá por el año 537, con el único propósito de reconstruir el templo. Y lo hicieron, sí lograron hacerlo. El pasaje bíblico nos muestra, nos dice que allá en Esdras capítulo 1 y versos capítulo 1 y al 6, nos dice que se logró levantar el templo bajo la base de lo que fue el templo primero. Pero claro que los recursos no eran los mismos, no tuvo su mismo esplendor y pudo levantarse y construirse. Narra el pasaje bíblico que cuando pusieron la piedra del fundamento, el pueblo clamaba, lloraba de alegría, de gozo, donde sentían que podían tener otra vez ese tiempo de comunión con el Señor. Y llegamos al templo de Herodes, donde está Jesucristo, ya platicando con los religiosos. Este templo de Herodes se le considera parte del segundo templo porque lo que él hace es tomar como base este templo de Zorobabel, viejito, pero él lo expande y lo magnifica, ¿sí? De ser algo pequeño, lo expande a una superficie de 500 a 300 metros, un palacete, una cosa enorme, un edificio, por así decirlo, gubernamental enorme, ¿sí? Y él lo hermoseó para quedar bien con ellos. Las situaciones ahí, romanos y judíos, eran tensas, pero más que quedar bien con los judíos, él quería que su nombre quedara grabado para la historia, se le recordara por siempre cuando la gente viera ese templo. ¿Qué pasó con ese templo? Bueno, fue construido desde el año 20 hasta el año 64, es decir, se tardaron 84 años. Cuando el Señor Jesús se presenta allí al templo, apenas llevaban 46 años de construcción, ¿sí? Es por eso que los religiosos de su tiempo le dicen, 46 años llevamos, se llevó a construirlo o llevamos construyendo y tú lo vas a levantar en 3 días. Fíjense lo que son las cosas. Se tardaron 84 años, se terminó de construir ya completo en el año 64. ¿Y qué creen que pasó? Viene una destrucción en el año 70 y de ese majestuoso templo en donde Herodes quería ser recordado por siempre, no queda nada, más que la plancha y ahorita está la mezquita de Omar encima. ¿Sí? ¿Qué estamos aprendiendo de esto? Primero, bueno, este templo no lo ordenó Dios. Ese es un templo hecho por un pueblo pagano para que sea adorado un rey,
humano, una persona, no para ser adorado Dios. ¿Sí? Es cuando el Señor Jesús se presenta y dice, destruyan este templo. Pareciera así como que una trampa. Y quiero aquí llamar su atención a que el Señor Jesús utiliza mucho estas dicotomías en los evangelios. ¿Sí? En este caso, está viendo el templo y dicen, destruyan este templo, y da la impresión de que se refiere al templo que estamos observando, al edificio, a, las, a los pedazos de toneladas de piedra que están ahí, pero en realidad se está refiriendo y destruyan este templo, señalándose a sí mismo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús, otra dicotomía, cuando el Señor Jesús habla con Pedro, tú eres piedrita, y sobre esta piedra se edificará mi iglesia. Se refiere a él mismo como la piedra angular. El mismo apóstol Pedro lo aclara en sus cartas primera y segunda de Pedro. ¿Sí? Él nos lo deja bien claro allí. Entonces, el día de hoy aquí vemos que Jesús dice, yo soy el templo. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Ah, porque ya vimos en Juan capítulo 1, verso 14, que nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Varios eruditos han encontrado, considerando el idioma hebreo original, que la palabra de habitó se utiliza el término griego esquino. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, esquino o esquinú, ¿sí? Que significa levantar una tienda o levantar un tabernáculo, ¿sí? Es una tienda de campaña para hacer residencia y simboliza protección y comunión. Entonces, si parafraseamos Juan 1.14 utilizando la palabra tabernáculo, en lugar de decir que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podríamos decir, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, fue el templo, Jesús mismo es el templo en donde Dios, nosotros podemos tener comunión con Dios al acercarnos a Él. Qué cosa tan maravillosa, tan dulce, tan hermosa, tan elevada. Jesús mismo, que es de la esencia de Dios, ¿sí? Nos habla de que en medio de este campamento de la humanidad, Él viene como el campamento, el tabernáculo en medio de la humanidad, así como Moisés le fue ordenado que preparara un tabernáculo y lo pusiera en medio del pueblo y alrededor las 12 tribus de Israel. Para nosotros Jesucristo está en medio y alrededor toda la humanidad. Y todo aquel que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, podemos tener esa reunión, esa comunión, esa protección con Dios y de Dios. Y aún hay más. Esto lo quise llevar a un siguiente nivel. Nos enseña la palabra que todo aquel que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, al momento de recibirlo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Pero qué creen? El Espíritu Santo adentro trae a Jesucristo y Jesucristo dentro de sí trae al Padre, de forma tal que cuando recibimos al Espíritu Santo estamos recibiendo a la Trinidad completa. Y bueno, estamos llegando a la parte final. Si somos observadores, podemos ver que nuestro Señor Jesús es el templo perfecto, el templo verdadero, el verdadero tabernáculo, el verdadero lugar de reunión para encontrarnos con Dios. Es lo que podemos llegar a concluir. Pero además, el Señor Jesús nos transfiere a los creyentes en Él la bendición de ser nosotros mismos morada de Dios en nuestro corazón. Ya aprendimos en el capítulo 1, verso 12, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, hay que recibirlo en nuestro corazón, en nuestro interior, con toda convicción. A los que creen en su nombre, o sea, porque creímos en Él, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambiamos de ser creación de Dios
a hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús. Y así como Jesús es el tabernáculo, la tienda, el lugar de reunión para tener un encuentro con Dios, el Señor Jesús mismo nos transfiere esa propiedad de ser templo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el apóstol Pablo desarrolló esta verdad a lo largo de los siguientes años, ¿sí? E incluso fueron durante el tiempo entre que Jesús murió, Pablo se convirtió y antes de que se escribiera el Evangelio de Juan, donde el apóstol Pablo nos dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No sabes que eres templo de Dios? ¿Eres tabernáculo? ¿Estás siendo un punto de comunión con Dios? En 1 Corintios capítulo 6, verso 19 nos dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no se pertenecen a ustedes mismos? A partir de que nosotros recibimos a Jesucristo, nos convertimos en propiedad de Dios. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y si se dan cuenta, todo creyente que recibe a Jesucristo, vendríamos a hacer este número 8. Para Dios, el 8 es resurrección, es algo nuevo, es cosa nueva. El 7 está completo, no le falta nada, es perfecto. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Está completo, es perfecto y no le falta nada. Y hace cosa nueva. La cosa nueva es las nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Pues ya estamos cerrando, estamos terminando con la aplicación de la lección del día de hoy. ¿Qué es lo relevante? Bueno, pues así como en aquellos tiempos, también en estos tiempos, mucha gente se la pasa pidiendo señales. O hay quienes nada más quieren saber y saber y saber y saber, pero no quieren tener un encuentro personal con Jesucristo y mucho menos tener un compromiso con Él. Pero entonces Dios nos hace un llamado y nos dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, no importa. Lo importante es entender y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y también podemos ver que con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen en forma verdadera, ya no nada más en un símbolo, sino una forma real, las 3 fiestas primeras que Dios estableció allá en Levítico 23. Con la Pascua, al morir Jesús en la cruz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al ser bajado de la cruz y ser envuelto en sábanas limpias y nuevas y ser sepultado en una cueva, un sepulcro nuevo entre los ricos, se cumple la fiesta de los panes sin levadura, porque Jesús es el pan que descendió del cielo, sin mancha y sin pecado, y estuvo sepultado esos 3 días. Ese templo, ese tabernáculo de Dios estuvo sepultado 3 días. Y la escritura nos dice que al tercer día fue levantado, fue resucitado. Y con esto se cumple la fiesta de las primicias, los primeros granos, la primera cosecha de los primeros granos. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y en Él tenemos las primicias de los resucitados. Podemos entonces terminar y concluir que la prueba de la autoridad de Jesús ante la pregunta de los fariseos y ante la pregunta de cualquier persona, ¿qué señal me das o qué garantía me das de que realmente puedo confiar en Jesús como el Hijo de Dios? Que no es un hombre más, un madero más o una persona más, un líder más. Bueno, la forma en que tenemos para demostrártelo y decírtelo es su resurrección. Su resurrección es la prueba de su autoridad, pero también la prueba de su divinidad. Él es Dios mismo. Dios es eterno. Tiene existencia propia. Nadie le da vida ni nadie se la quita. Y aquí vemos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Colosenses 3:1. Nos dice ahora a nosotros, los creyentes, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo sabemos que el Señor está sentado a la derecha del Padre? La Escritura lo revela de muchas maneras y en múltiples pasajes. Este es uno de ellos. Jesús está con vida, Él vive, Él está reinando. Se están cumpliendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Y Él espera que el día de hoy tú quieras recibirle, creer en Él, para reconocerle como el Hijo de Dios y para de esa manera tener vida eterna. Él resucitó, entonces te puede dar vida. Es todo por hoy. El Señor les bendiga, el Señor te bendiga. Ha sido para mí una bendición muy grande poder compartir esta lección del día de hoy. Y bueno, les mandamos un abrazo muy cálido de parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y de la Escuela Bíblica Dominical. Hasta pronto, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.